Capítulo 18. La vuelta. Bon y Tilly se han levantado de manera temprana, pero el equipo de producción se ha despertado antes del amanecer. La espectacular persecución en barco por la isla pirata se empezaría a rodar hoy, y Rick Fried había calculado que toda la secuencia llevaría una semana de rodaje. Tilly solo era necesario para los primeros planos, ya que Betty se encargaría de las escenas difíciles. El oxidado camión cisterna había sido incendiado y ya ardía en baja. Por orden de Fritz, se podía aumentar el gas convirtiendo al camión cisterna en un infierno. Está lleno de explosivos, dijo Tilly a Bond. Han estado colocando explosivos por toda el agua. Será realmente algo para ver. Se quedaron en la barandilla del Starfish observando los preparativos. Por lo que Bond pudo ver, el pequeño percance de anoche no había afectado la capacidad de trabajo de Fripp. Todo el escenario era un área de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Dentro del escenario se encontraban las distintas embarcaciones utilizadas, el buque cisterna y otros obstáculos que figurarían en la persecución. Había 4 lanchas motoras Fontaine que habían sido equipadas para participar en la escena. 2 lanchas deportivas Lighting de 47 pies y 2 de 42 pies. Stuart Lawrence se unió a ellos ya que un doble de acción estaba haciendo también la mayoría de sus escenas en la persecución. Esos son uno de los mejores barcos de carreras del mundo, explicó. Compraron una flota de lanchas motoras a la empresa de Rigid Mountain en Estados Unidos. Ya sabes, es un campeón de carreras de barcos. Y luego el diseñador de producción creó esos cascos futuristas para ellos. ¿Qué velocidad tienen?, preguntó Bond. Normalmente están en la marca de las 60 u 80 millas por hora, pero Fontaine los ha equipado con un impulso extra que aumenta esa velocidad. Los dos 42 tienen motores gemelos que aumentan la velocidad a 114 más o menos. Los otros 2 tienen motores triples que aumentan la velocidad a 120, dijo Lawrence. Me encantaría ponerme al volante de uno, pero la compañía de seguros no me deja. Todas las fotos mías al timón están hechas a ¿cuántas? 40 millas por hora. Me encanta la velocidad, dijo Tilly. Nunca he estado en un barco que vaya tan rápido, pero estoy segura de que lo encontraría emocionante, no aterrador. Es bastante peligroso, dijo Lawrence. Mira, tienen equipos de rescate y un médico preparados. Señaló a un grupo cerca del muelle portátil con otra lancha que mostraba el símbolo internacional de la Cruz Roja. 2 hombres voluminosos que Bond reconoció como un par de lacayos de Xinger aparecieron en la cubierta y se acercaron a ellos. Uno de ellos era Gerard, el tipo que había conocido en Montecarlo. Señor Bond, preguntó Gerard. Sí. Monsieur Singer quiere hablar con usted. ¿Podría seguirnos? Ajá, aquí está bueno, mejor ahora que después. Bond sonrió ampliamente y dijo, qué bien, Tilly, ¿te gustaría acompañarme? Solo usted, monsieur, dijo Gerard. Tilly le apretó el brazo. Probablemente quiere hacer una entrevista después de todo. No te preocupes, no morderá mucho. Bond le besó la mejilla y se dirigió con los hombres al ascensor. Gerard iba adelante mientras que el otro hombre de aspecto rudo y nariz de halcón ocupaba la retaguardia. Lo llevaron a uno de los niveles superiores donde Xinger tenía un camarote de lujo. Lo acompañaron hasta la puerta y Nariz de Halcón llamó una voz. Respondió pase. Gerard abrió la puerta y la sostuvo para Bond. Bond entró con cuidado, seguido por los 2 matones. Nariz de Halcón cerró rápidamente la puerta tras de ellos. Otros 2 guardaespaldas, uno con una gorra de béisbol y otro con un parche en el ojo,
Estaban de pie en medio de la habitación. Ambos sostenían bastones tácticos, laterales de metal. Un golpe de uno de ellos con la fuerza adecuada podía romper el cráneo de un hombre. De repente Girard agarró a Bond por detrás, inmovilizándole los brazos a los lados. Nariz de Halcón se movió por delante para cacharle. Le quitó la Walter y luego le dio un fuerte puñetazo a Bond en el estómago. Bond se estremeció, pero había tensado lo suficiente los músculos del abdomen como para atenuar el golpe. Entrando en acción, se levantó de un salto y le dio una patada en el pecho a Nariz de Halcón, haciéndole retroceder hasta la gorra de béisbol. A continuación, Bond volvió a meter el pie con fuerza, clavando el talón en la espinilla de Gerard. Gerard chilló y se soltó. Bond giró y se clavó una lanza en el cuello, aplastándole la tráquea. Un rayo de dolor le atravesó el hombro izquierdo. Punch le había golpeado con la porra. El dolor fue tan grande que Bond cayó de rodillas, agarrándose al hombro con la mano derecha. Epechan levantó la porra para volver a golpear, pero Bond apoyó su peso en el brazo. Bueno, se apalancó en el suelo y dio una patada a las piernas de Eyepach. El hombre perdió el equilibrio y cayó sobre Baseball Cap, que también intentaba golpear a Bond con su porra. Nariz de Halcón saltó sobre Bond y comenzó a golpearle, pero Bond rodó y consiguió ponerse encima. Golpeó con fuerza a Nariz de Halcón y aprovechó una fracción de segundo de respiro para coger la PPK que se había caído al suelo, pero Ojo de Halcón fue demasiado rápido, le quitó la pistola de la mano a Bond de una patada, haciéndola volar por la habitación. El bastón volvió a caer sin alcanzar la cabeza de Bond. Este lo había sentido venir y se movió un centímetro hacia un lado. Pero aún así la vara metálica se estrelló contra su cuello y le despellejó la oreja. Se cayó, pero aprovechó el impulso para rodar hacia su arma. Sujétalo, gritó Eyepach. Gorra de béisbol y Nariz de Halcón soltaron sobre Bond e intentaron hacer precisamente eso. Bond se llevó hábilmente la Walter a la mano y rodó sobre la espalda. Apretó el gatillo 2 veces, abriendo agujeros en el pecho de Gorra de béisbol. Y Nariz de Halcón Hawknose salió catapultado hacia Eyepach, que atrapó y sostuvo al hombre que gritaba frente a él para cubrirse. Bond volvió a disparar. La bala atravesó al hombre de Hawknose, pero no alcanzó a Eyepach. Pero este le dio a Bond el tiempo que necesitaba para ponerse de pie. Ojo, cubierto de la sangre de otro hombre, dejó caer el bastón y buscó una Smith & Wesson que tenía bajo su propia chaqueta. Bond volvió a disparar, esta vez haciendo un agujero rojo brillante en el cuello de Nariz de Halcón. Este penetró en el hombro de Ojo de Halcón y este gritó y cayó hacia atrás, dejando caer a Nariz de Halcón y la pistola. Bond no se quedó a ver qué daño había hecho. Se dio vuelta, saltó sobre el cuerpo de Gerard y salió corriendo de la habitación. Bond subió las escaleras de 2 en 2, salió del nivel del comedor y se escabulló por el restaurante, donde algunos miembros del reparto y del equipo estaban tomando café. Se quedaron boquiabiertos cuando levantaron la vista y vieron que el lado de la cabeza de Bond estaba cubierto de sangre y que llevaba una pistola. Bond oyó un disparo detrás de él y todos los presentes gritaron. Bond saltó detrás de una mesa vacía y la empujó hacia un lado. Al asomarse ella vio que Eyepach le había seguido. Había sangre que se filtraba a través de su chaqueta en el hombro izquierdo, pero estaba en condiciones de disparar su arma. Eyepach disparó a la mesa, abriendo un agujero en ella demasiado cerca de la cara de Bond. Bond saltó de la mesa y corrió a través de las puertas dobles batientes hacia la cocina. Otra bala pasó junto a él, rebotando en la pared mientras corría. Bond barrió con el brazo una docena de ollas y sartenes de metal en una encimera, haciéndolas caer por el suelo detrás de él y creando un terrible ruido. El cocinero se horrorizó y le gritó algo en francés. Bond salió por la salida trasera justo cuando interrumpió Eyepach, obstaculizando por el desorden del suelo.
Al salir de la cocina, Bond se topó nada menos que con Tilly. James, dijo ella asustada, ¿qué ha sido ese ruido? Dios mío, tu cara, ¿qué pasa? Pero él siguió corriendo. James llamó ella tras él. Llegó a la barandilla de la cubierta y miró por encima, hacia un nivel inferior. No estaba muy lejos, así que trepó por ella. Antes de bajar se encontró con los ojos de Tilly y dijo, lo siento, algún día te lo explicaré. Bond se soltó de la barandilla y se dejó caer 6 metros hasta la siguiente cubierta, chocando contra una silla para amortiguar su caída y sobresaltando a varias personas que estaban recostadas al sol. Se puso en pie y rodó. Luego se levantó para volver a correr. Tilly corrió hacia la barandilla de arriba y le llamó James. Entonces Julius Wilcox apareció de la nada y se puso a su lado apuntándole con una pistola a la figura que corría en la cubierta de abajo. Tilly, enfurecida, empujó al feo bruto. ¿Qué estás haciendo? Wilcox reaccionó con un gruñido y la empujó a la cubierta. Bond corrió hasta el borde y la miró el agua de debajo. El muelle portátil estaba de un lado gracias a Dios. Se subió a la barandilla y se preparó para sumergirse en el Mediterráneo. Enfundó su pistola y se quitó la chaqueta. Wilcox apuntó y disparó justo en el momento en que Bond realizaba un impecable salto de cisne navegando 40 pies hacia el agua. Nadó con fuerza hacia el muelle y los guardias ya habían sido alertados y se arremolinaban por las diversas escaleras y rampas del Starfish, listos para interceptar a Bond, pero él llegó primero al muelle, salió del agua, corrió hacia la primera lancha 47 Lightning, la desató y saltó al interior. Tardó unos segundos en examinar los mandos y arrancar el motor. Los motores de la lancha crearon un enorme estéreo y un tremendo rugido que se escuchó en todo el entorno. Bond maniobró el barco para alejarlo del muelle y lo dirigió hacia Córcega. Sin embargo, dos lanchas deportivas Lightning de 38 pies tripuladas por guardias rodearon el petrolero y se dirigieron en su dirección. Bond hizo un gancho girando en el barco bruscamente hacia la izquierda. Volvió a toda velocidad hacia el centro del escenario donde el director y el equipo de especialistas estaban empezando a rodar parte de la persecución. Rowling gritó acción mientras Rick Fripp se sentaba a los mandos dentro de una lancha deportiva 42 Lightning cerca del petrolero en llamas. Tenía acceso a los mecanismos de activación de todos los explosivos que había colocado. Dos piratas en 42 Lightnings disfrazados salieron a toda velocidad desde otra dirección y empezaron a perseguir a un 29 Fever disfrazado y pilotado por Betty y el doble de Stuart Lawrence. Los guardias llegaron al muelle y se subieron a dos de las lanchas restantes, aceleraron ruidosamente y despegaron tras Bond, que se dirigía directamente al centro de la acción. Bond pisó a fondo el acelerador, aumentando su velocidad a casi 160 kilómetros por hora. Se adentró en la escena y empezó a ganar terreno al barco de Betty. Rowling gritó, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese? Las lanchas de los guardias saltaron a la vista y entonces comenzaron a disparar. Los disparos. Las balas salieron disparadas por el agua, rompiendo la superficie con docenas de chorros punzantes. Esto no está en el ensayo, gritó Dulin en su walkie-talkie. El ayudante de dirección le preguntó si quería cortar. Dulin contestó, no, sigan rodando las cámaras, esto se ve muy bien. Bond avanzó a toda velocidad, adelantándose a la lancha de Betty, pero no tardaron en aparecer Wilcox y uno de los guardias en la otra lancha. Se acercaron desde un lado aparentemente de la nada. Wilcox iba ahora armado con una submetralleta. Lanzó una andanada de munición con la embarcación de Bond, haciendo varios agujeros en el costado y en los motores. Sin embargo, el barco siguió avanzando directo hacia uno de los barcos abandonados que se habían construido para la película. Bond aumentó la velocidad y rezó para poder recordar cómo realizar una maniobra concreta. Giró el timón y se lanzó. Hizo un maravilloso giro de barril saltando fuera del agua y dando una voltereta a gran velocidad en el aire. El relámpago apenas pasó por encima del obstáculo y aterrizó sobre su casco con un chapoteo.
Todo el mundo en el Starfish, que ya había aparecido en las distantes cubiertas para ver la escena, aplaudió. ¡Qué gran hazaña! ¿Quién era el conductor? Una excelente coreografía de acción. Parecía tan real. Pitt, ahora en comunicación con Wilcox por walkie-talkie, ladró instrucciones a su gente de pirotecnia, estacionada en pequeños botes de remos en varias etapas del escenario. Sí, maldita sea, gritó Pitt. Disparen ahora, no me importa si está demasiado cerca. Bond dirigió su bote hacia uno de los obstáculos con la esperanza de que le sirviera de cobertura contra los disparos. Llegó al menos de 30 metros de él cuando de repente explotó con una fuerza inmensa. Bond cayó a la cubierta mientras la metralla y los restos ardientes volaban sobre su cabeza. Sin mirar hizo otro gancho a la derecha para que el barco no navegara directamente hacia el desastre en llamas. Una vez despejado se puso de pie y volvió a tomar el control de la embarcación. Fleet gritó más órdenes de su walkie-talkie. Se había colocado explosivos en el agua a varios intervalos para simular balas de cañón, golpeando la superficie. Empezaron a estallar cuando Bond pasó por encima de ellos. Cristo, pensó Bond, es como pasar por encima de un campo de minas. Tenía que salir del escenario lo antes posible, pero ahora estaba rodeado por todos lados. Las otras embarcaciones se estaban acercando y no había otro lugar al que ir. ¡Ja! Gritó Wilcox, ya lo tenemos. Bond miró a su alrededor en busca de una ruta de escape. El único lugar posible era el petrolero en llamas. Bond giró el barco hacia él, rezó para que Colette hubiese seguido sus instrucciones y pisó el acelerador. Los motores rugieron mientras el barco se dirigía hacia el petrolero. Esto es mejor de lo que esperaba, dijo Wilcox. Fripp pensó lo mismo, pues gritó más órdenes en su walkie-talkie. Sí, volad el petrolero, vuélenlo ahora, gritó Wilcox. Fripp tiró de la palanca. Bond sabía que tenía que alcanzar la máxima velocidad antes de intentar este movimiento en particular y no tenía mucho espacio para hacerlo. Aceleró, agarró el volante y se concentró en el agua que tenía delante. El velocímetro estaba en 112. El petrolero estaba a metros de distancia. No quedaba tiempo, tenía que ser ahora. Bond golpeó una ola con la sincronización perfecta y realizó un stuff impecable, una acrobacia en la que una embarcación se sumerge completamente bajo el agua. El Lightning desapareció bajo la superficie justo cuando el petrolero estalló en pedazos. Fue una explosión ensordecedora que hizo que todos los espectadores de la zona se estremecieran y se taparan los oídos. Una enorme bola de fuego estalló cuando el petrolero se rompió en una docena de pedazos. De los restos salieron monstruosas nubes de humo negro. Tyrion, a bordo del Starfish, gritó al ver que el barco de Bond se desvanecía en aquella vorágine. Los demás jadeaban, seguros de que acababan de ver un especialista muerto en acción. Dan Dooley estaba atónito y sin palabras. El petrolero estaba destruido y él no había acertado con la toma. ¿Y quién era ese tipo en el barco? Los siguientes 10 minutos fueron un puro caos. El barco de rescate y el médico se dirigieron al lugar para buscar a Bond, pero no encontraron nada. Su Lightning salió a la superficie al otro lado del petrolero, pero Bond no estaba en él. La inmersión bajo el agua había salvado la nave de ser destruida, pero había quedado rayada y raspada por el metal en llamas. Buscaron durante 30 minutos el cuerpo de Bond, no aparecía por ninguna parte, se había vaporizado en la explosión. Wilcox arrastró su bote hacia donde estaba Fripp. ¿Qué es que le ha tocado? Fripp le preguntó al hombre feo. Eso parece, ¿no? Contestó Wilcox. Sigamos buscando y asegurémonos. Media hora después, Stinger tenía a Wilcox en su despacho a bordo del Starfish. ¿Qué demonios te dio la autoridad para volar mi petrolero? Lo necesitamos para la maldita película, dijo Stinger con los dientes apretados. Relájate, dijo Wilcox. El sindicato cubrirá tus gastos. Llevamos mucho tiempo detrás de ese tipo. Además, creí que habías dicho que ibas a encargar de él.
Extinger echó humo. Él se llevó lo mejor de mis hombres. Aparentemente, parece que también se te escapó Wilcox, escupió Extinger. Wilcox no respondió, se limitó a acercarse a Extinger y agarrándolo por el cuello con fuerza apretó contra el oxígeno de Extinger y enviando rayos de dolor a su garganta. Escucha, amigo, susurró Wilcox, no vuelvas a hablarme así. Si lo haces te arrancaré la laringe y te la haré comer. ¿Nos entendemos? Ahogándose y poniéndose azul, Extinger consiguió sentir. No puedo oírte. Sí, tartamudeó Extinger. Wilcox le soltó y el productor cayó de rodillas. El hombre frío se alejó y escuchó un alboroto en el pasillo de afuera. Levántate, viene alguien, dijo. Tranquilo, Extinger. Wilcox consiguió ponerse en pie justo cuando Tyrion, casi histérica, irrumpió en la cabina. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. James está muerto. Tus matones acaban de matarlo. Extinger, un consumado showman, hizo todo lo posible por adoptar un comportamiento tranquilo. Se aclaró la garganta y dijo, mis matones, como tú los llamas, solo intentaban atraparlo. Quería decir algo sobre tu amigo el señor Bond. Tyrion no podía comprender la actitud aparentemente despreocupada de su marido. ¿De qué demonio estás hablando? Tuvo que aclararse la garganta y frotarlo de nuevo. Verás, querida, continuó Extinger, el señor Bond no es un periodista, nunca lo fue. ¿Qué?, espetó ella. Es un criminal, Tyrion. La sujetó por los hombros intentando hacer entrarla en razón. Quería sabotear nuestra producción. Es uno de esos espías industriales que trabajan para otras compañías cinematográficas. Fue contratado para provocar el cierre del Pirate Island. Por eso se acercó a ti, para estar cerca de e infligir un gran daño. Acabó de hablar por teléfono con Rick. Dice que el petrolero está destruido y que nunca conseguiremos la toma que necesitamos para la película. Eso nos va a costar mucho dinero. No te creo, gritó ella. Se devolvió hacia Wilcox. ¿Y tú quién demonios eres tú? Se volvió a su marido. ¿Quién es este hombre, León? ¿Por qué ha estado rondando tanto a tu alrededor? No trabaja para ti, ¿verdad? El señor Wilcox es un asesor financiero, dijo Extinger. Ahora que ya debemos tratar de olvidar esto y seguir con la realización de la película. Al diablo con tu película, Tilling gritó. James está muerto. Extinger casi se encogió de hombros. Lo sé, es una pena. Por suerte estamos asegurados, pero eso enseñará a los otros estudios a no meterse con Leon Extinger. Querida. Eres un mentiroso, dijo ella con veneno, luchando por zafarse de su agarre. Es cierto, Tyrion dijo, el hombre era un asesino suelto. Todo lo que te prometió o te dijo eran mentiras, lo siento. Tyrion se separó de él y se abrazó a sí misma y sollozó. Extinger se acercó a ella para consolarla, pero ella retrocedió gritando, déjame en paz. Se dio la vuelta y salió corriendo con lágrimas en la cara. Después de un momento, Wilcox dijo, podría hacernos daño. Extinger aceptó, no. Estará con nosotros mucho tiempo. No estará mucho tiempo con nosotros. Wilcox hizo una pausa antes de sugerir, quizá debas asegurarte de que asista a la proyección en Cannes. En ese momento no hay ninguna garantía de que lo haga. Extinger, aún molesto por la amenaza de Wilcox, la pérdida del petrolero y la reacción de su esposa ante la muerte del espía, se limitó a sentir. Ya me he ocupado de eso, dijo. En cuanto la lancha se sumergió bajo el petrolero, Bond utilizó sus brazos y piernas para hacer saltar su cuerpo fuera de la lancha. El truco consistía en mantenerse suspendido en el agua para que el barco pasara por debajo de su cuerpo, sin hacerle daño. Luego, en cuanto estuvo despejado, tuvo que sumergirse lo más profundamente posible para evitar el impacto de la explosión. Y fue un impacto. La fuerza de la explosión fue como un mazo golpeando a Bond con un puño de furia. Completamente aturdido, flotó inmóvil durante unos segundos y luego comenzó a subir hacia el caos. Sal de ahí, se gritó Bond, nada. Haciendo
A copia de todos los esfuerzos de su maltrecho cuerpo, Bond se obligó a remar con los brazos para detener su ascenso. Luego se enderezó y apuntó su nariz hacia abajo y nadó hacia el fondo del mar. Bond abrió los ojos ante el agua turbia y punzante, nada con más fuerza, obligando a su cuerpo a trabajar en automático mientras se concentraba en encontrar lo que Colette había dejado caer convenientemente en el agua en el perímetro de la puesta justo antes del amanecer. Calculó que había unos buenos 45 metros hasta que el punto de referencia, o mejor dicho, la marca de agua, una boya flotante discretamente en el perímetro en el extremo norte del escenario, y allí era donde él y Colette habían decidido que sería el lugar más seguro para que Colette llevara su bote y se acercara lo posible a la estrella de mar. Los pulmones de Bond ardían como el infierno. ¿Cuánto tiempo se había estado conteniendo la respiración? Un minuto o dos. Tenía que tomar aire pronto, pero estaba todavía demasiado cerca del petrolero. Cuando pensó que se había alejado nadando a al menos 20 metros, Bond no tuvo más remedio que arriesgarse. Salió a la superficie y tragó una gloriosa bocanada de aire e inmediatamente volvió a sumergirse. Bond esperaba que todo el mundo estuviera concentrado en el petrolero y no se hubiese percatado de su presencia. El oxígeno le dio energía y siguió nadando hacia la boya, confiado ahora de que lo lograría. La marea era mucho más fuerte de lo que esperaba, pero con una brazada firme acabó por alcanzar el objetivo. Cuando pudo agarrar el lado de la boya, Bond volvió a salir a la superficie y respiró un poco. Descansó momentáneamente, volvió a mirar el caos. Los barcos se movían de un lado a otro. El perímetro estaba cubierto de humo y negro y se oían muchos gritos. ¿Cómo le explicaría esto a Tilly? Se preguntó. ¿Volvería a verla y tendría la oportunidad de explicárselo? Probablemente no, pensó Bond. Qué bien había hecho, qué había aprendido, no mucho, solo que llevaba lo que creía que era el CL-20 robado. Informar a las autoridades era inútil, pues la Unión seguramente se encargaría de ocultarlo mejor. Evidentemente intentaba pasarla de contrabando en algún lugar. Probablemente en Francia. Lo que tenía que hacer era reagruparse y formular un nuevo plan de ataque. Tenía que descubrir lo que estaban tramando antes de poder hacer sonar algún silbato de forma creíble. Ariel era un K-10 Hydrospeed, una innovadora unidad de propulsión autopropulsada para usos que había sido desarrollada recientemente en los Estados Unidos y que ahora se vendía como novedad acuática en los centros vacacionales del Caribe. Bond había visto uno por primera vez en Belice, donde un compañero de buceo llamado Gus Cooper los vendía y hacía demostraciones. Q Branch había obtenido la licencia de la tecnología y había construido un hidrospeeder con algunos extras. Básicamente una bicicleta submarina con un sistema de respiración incorporada en el tamaño de una pequeña motocicleta, pero sin ruedas. En su lugar tenía dos alas cortas que sobresalían cerca de la proa. Los dos motores estaban en la popa. El buceador se sentaba en un asiento curvado y se inclinaba hacia adelante hasta que su pecho se apoyara en la parte superior del hidrospeeder. Bond cogió primero el respirador y se introdujo en la boca. El precioso oxígeno fluyó cuando giró la válvula. Colette había sido lo suficientemente considerada como para dejar una mascarilla atada a uno de los controles. Bond se la puso a continuación, haciendo lo posible por eliminar el agua. Luego se sentó en el vehículo y lo puso en marcha. Finalmente desató la cuerda y se puso en marcha. Un hombre montado en un hidrospeeder podía permanecer bajo el agua durante casi 2 horas, sentado en el vehículo. El cuerpo era un buceador completamente hidrodinámicamente la forma de su diseño, ya que sus manos servían para manipular las salas de funcionamiento independientes que
Controlaban el cabeceo y el balanceo. Los pies empujaban los controles independientemente de los motores izquierdo y derecho, variando la guiñada y la velocidad. El hidrospeeder llevaba incorporado un tanque de oxígeno. El vehículo disponía de un motor eléctrico que proporcionaba unos 2000 vatios durante 2 horas. Los datos de la inmersión estaban disponibles de un vistazo en el tablero de instrumentos que estaba plano frente a la cara del buceador. Normalmente podía desplazarse hasta 5 o 6 nudos, pero el comandante Boyer había aumentado esa velocidad a 10 con la ayuda de un turboalimentador que había instalado entre los motores originales. Otros extras incluían cañones arponeros gemelos de la parte delantera y un mecanismo para liberar pequeñas minas en el agua por debajo del vehículo. Capacidades para hacer cortinas de humo, faros superiores de alta intensidad y un segundo respirador, aunque el hidrospeeder no estaba realmente construido para dos, como la mayoría de los vehículos fabricados por Q-Branch. Él también estaba equipado con su propia señal de rastreo y una funcionaba de autodestrucción. Bond estudió la bruja del salpicadero y la luz parpadeaba que marcaba las coordenadas GPS de su destino. Tardaría 1 hora en llegar. El hidrospeeder se movía con elegancia por el agua a unos 15 metros por debajo de la superficie. Era una sensación estimulante. Había disfrutado de la emoción cuando probó por primera vez el hidrospeeder en el tanque de Q-Branch en el MI6. Ahora aquí en el mar abierto podía poner a prueba, podía rodar y girar, bucear hacia arriba o hacia abajo, o ascender y descender en línea recta vertical. Había muchos peces en los alrededores, sobre todo meros y con veras pintadas que se deslizaban con Bond sobre las esponjas que crecían abundantemente en la superficie de las rocas. El famoso coral rojo vibrante de Córcega también era abundante en la zona. El fondo estaba cubierto de varios tipos de algas. Algunas eran marrones, otras verdes y una parte roja. Como siempre, el paisaje extraño de una vista submarina nunca dejó de hipnotizar a Bond. Estaba en su elemento. Dos dentones peces carnívoros emparentados con el sargo y aparecieron y nadaron detrás de Bond. Aunque probablemente no eran peligrosos, no quería correr el riesgo de que uno de ellos sintiera curiosidad y le diera un mordisco. Pulsó un botón y un humo negro y oscuro salió de la cola del hidrospeeder. Fue suficiente para ahuyentar a los peces. El vehículo salió a toda velocidad de la nube oscura y navegó sobre un lecho de exsidias que parecían tubos blancos y crecían de color violeta y rojo con un poco de negro aquí y allá. Se ondulaban de un lado a otro haciendo señales sugestivas a Bond con sus labios ovalados y abiertos. La señal de GPS le indicó que estaban cerca. Bond comenzó a descender lentamente, ya que incluso en un hidrospeeder un buceador tenía que compensar los cambios de presión durante el ascenso. Un hermoso pez arco iris nadó cerca de él y lo estudió con curiosidad. Parecía felicitarle por haber conseguido. Finalmente Bond vio la forma oscura del barco del cohete sobre él, subió a la superficie.